Sin retrasos y sin aulas virtuales, las clases en los centros educativos de toda España se reanudarán el próximo lunes, día 10, y serán presenciales como lo fueron hasta las vacaciones de Navidad. El avance de Omicron había generado dudas, pero han sido resueltas esta mañana en el Consejo Interterritorial de Salud. Ha habido unanimidad y todas las regiones y el Gobierno central han apostado por no retrasar el inicio de la actividad lectiva y por la presencialidad en las aulas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy también hemos conocido los datos del empleo durante el año 2021 y no son malas cifras. Cierto es que más de 3.100.000 personas siguen en paro ahora mismo, pero en un año el desempleo cayó en un 20% en toda España y esa disminución es incluso mayor aquí en Canarias, donde el paro ha bajado casi un 25%. Esto se traduce que hoy en España, en toda España, en todo el conjunto de la nación, hay 776.000 personas paradas menos que cuando empezó el año 2021. Y ojo, porque ya son 416.000 trabajadores más que antes de empezar la pandemia, aunque 124.000 de ellos siguen en expediente de regulación temporal de empleo. Aquí en Canarias, 1 de cada 4 trabajadores que estaban parados hace un año ya están trabajando. Son 66.000 desempleados menos en las islas que hace 12 meses. Bueno, enseguida profundizamos en estos y en otros datos. Además, hoy vamos a ocuparnos de una de las mayores riquezas del archipiélago, la vida marina que nos rodea. Ahí lo tienen. Aquí en Canarias cohabitan con nosotros el 30% de las especies de cetáceos que se conocen en todo el mundo. Y atentos, porque ellos pueden ayudarnos a luchar contra el cambio climático, si los dejamos, claro. Y por supuesto, tampoco hoy nos vamos a perder de vista la isla de La Palma. La imagen de las últimas horas es esta que están viendo aquí. Hace 3 meses vimos esos mismos muebles saliendo en la dirección contraria, lo recordarán. Muchos han sido custodiados todo este tiempo en el polideportivo de Tazacorte. Ahora se acumula el trabajo para devolver esas pertenencias a los hogares de los que ojalá nunca hubieran salido. Bueno, tenemos 60 minutos por delante para ocuparnos de todos estos asuntos y también de otros, y empezamos por la vuelta a las aulas. Tranquilos los niños y las niñas, todavía queda la llegada de los Reyes Magos, todo lo que va a venir estos próximos días y disfrutar de los regalos durante el fin de semana, pero el lunes 10 se retoma la actividad y había muchas dudas sobre cómo iba a ser esa vuelta a las clases. El Consejo Interterritorial ha decidido que el curso escolar se retome con normalidad. El alumnado vuelve a clase y lo hará como estaba previsto a partir del próximo lunes 10 de enero y con plena presencialidad. Presencialidad y seguridad. Y desde luego este también es el convencimiento y el propósito del año 2022. Que nuestros centros escolares, nuestros centros universitarios sigan siendo espacios seguros. Se mantienen los protocolos y cuarentenas al menos hasta que... Si hay una propuesta de la ponencia de alerta y si fuera aprobada por la Comisión de Salud Pública, porque quiero recordar que es importante seguir la hoja de ruta que hasta ahora nos ha llevado hasta aquí y que desde luego ha dado buen resultado. Y para quienes no puedan presentarse a convocatorias de exámenes por motivos sanitarios... Estamos trabajando también con las universidades para que se adopten aquellas medidas para que esos estudiantes no pierdan, digamos, la convocatoria de exámenes y tengan la posibilidad, digamos, de buscar una segunda oportunidad. Llamada a la calma, familias y estudiantes. Prudencia sí, pero al mismo ninguno. Prudencia, tranquilidad y seguridad. Llamada también a la vacunación de los menores, que crece cada día. De hecho, en el tramo de 12 a 19, el 86% de los jóvenes ya se ha vacunado y casi un 30% ha recibido su primera dosis entre los 5 y los 10 años. Es la 1:35 del mediodía, esta es una de las noticias del día. Vamos a hablar ya con Bernardo Huerga, que es profesor y secretario de Comunicación del Sindicato de Maestros AMPE. Las clases, señor Huerga, buenas tardes, empiezan, bueno, eso lo sabíamos o lo preveíamos, van a empezar el 10 de enero, no va a haber retrasos y también se descarta las clases online, van a ser presenciales desde el lunes 10.
Sí, correcto. Eso es lo que hoy se ha decidido por parte del Ministerio de Educación y las comunidades autónomas, ese inicio de las clases o retomar las clases después de las vacaciones de Navidad de manera presencial. A nosotros, en principio, nos parece bien que se garantice el derecho a la educación y una educación además presencial, que es lo que da calidad al estudio, pero lo que nosotros también exigimos es que esa vuelta a las aulas se realice con las mayores medidas sanitarias que se puedan tomar. Entendemos que si es así es que tanto sanidad como educación entienden que reúnen esos requisitos, pero desde luego los protocolos se tienen que actualizar. No tiene nada que ver la situación que vivíamos hace un año, el curso pasado, con esos protocolos y ese distanciamiento que teníamos en el aula de 1,5 metros en secundaria, con el distanciamiento que tenemos ahora de un poco más de 1 metro, ¿no? Nosotros entendemos que se tienen que actualizar esos protocolos y otro tipo de medidas, incluso aumento del personal docente para hacer frente a ese mayor distanciamiento que requieren, repito, esos protocolos de actuación. ¿Sería usted partidario, por tanto, de volver a ese 1,5 metros de separación entre mesas, también de mantener, que creo que eso se estaba haciendo, pero quizás no se estaba haciendo con toda la regularidad que se debería, mantener las estancias ventiladas, todo eso que se dijo cuando volvieron los chicos y las chicas a las aulas en el inicio del curso escolar 2020-2021? ¿Es usted partidario de retomarlo ahora al pie de la letra? Claro, correcto. Es decir, ahora mismo estamos en un nivel de contagios muy superior a hace un año, ¿no? Tenemos también que recordar que los centros educativos hasta ahora han sido ejemplares en cuanto al mantenimiento, es decir, han sido sitios muy seguros. Precisamente por eso, porque se han mantenido, gracias al profesorado, gracias a los equipos directivos, de una manera escrupulosa todas esas medidas sanitarias que recomendaba Sanidad, ¿no? Pero es evidente que esta situación, repito, y ya la estábamos viendo incluso poco antes de las vacaciones, el nivel de contagios ha aumentado muchísimo y hay que retomar y hacer una nueva lectura de esos protocolos. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en primaria las ratios siguen iguales que antes de la pandemia, ¿no? Es decir, hay que, de alguna manera, facilitar que el virus no se propague y, desde luego, que esto va a ocurrir. Es evidente, ¿no? Los profesores van a caer, el alumnado va a caer, el personal no docente va a caer y habrá que sustituirles y mejorar, por cierto, los procesos de sustitución del profesorado. ¿Tienen ustedes cifras ahora mismo de si hay, no sé si antes de que fuese la pausa de Navidad ya había bajas entre el profesorado? Me imagino que sí, pero ahora mismo ¿tienen noticias de profesores que hayan contraído la enfermedad durante este periodo y que no se vayan a poder incorporar el 10 de enero? Sí, a nosotros ya nos están llegando mensajes, sobre todo a través de nuestros servicios de mensajería de WhatsApp, pues profesores que incluso estaban de vacaciones en la península y que no van a poder incorporarse, ¿no? Es decir, eso es muy claro y muy evidente. El profesorado no es inmune a lo que nos está pasando al resto de la población, ¿no? Necesitamos, repito, que esos protocolos se actualicen, que si es necesario incluso desdoblar grupos, se desdoblen grupos, ¿vale? Y si ese distanciamiento de los protocolos de la primera parte de la pandemia, pues hay que mejorarlos, eso puede suponer incluso, pues eso, una reducción de las ratios y contemplar también lo que sucede en primaria, ¿no? Con los grupos burbujas. Hay que aumentar también los apoyos en primaria porque las bajas se van a dar, las cuarentenas también se van a dar. Otra novedad es que las mascarillas vuelven a ser obligatorias en los recreos. Imaginamos que para alumnos y también para profesores. Sí, correcto. Mientras se mantenga la situación actual de la obligatoriedad. Sí, es así. Mientras se mantenga la obligatoriedad de las mascarillas en los espacios exteriores, pues dentro del centro educativo, en los espacios de recreo, aunque estén abiertos, las mascarillas siguen siendo obligatorias para todos, para el alumnado como tanto para el personal docente y no docente. Y usted hablaba ahora de las cuarentenas de las clases. Otra medida de la que se hablaba también es precisamente de esa, de si hay un alumno contagiado, que sus contactos estrechos, si son asintomáticos, que no hagan cuarentena, o que las clases, no, como ocurría antes, que las clases completas se confinen, cada uno en sus casas, lógicamente. ¿Qué le parece? Claro, nosotros en este sentido nos fiamos absolutamente de criterio sanitario, ¿vale? En este sentido nos alineamos con que no puede ser de otra manera. Si no nos fiamos de lo que nos dice Sanidad, pues bien estamos, ¿no? Ellos son los expertos, las expertas en este tema, y desde luego hay que confiar y seguir confiando en los técnicos sanitarios que, repito, están llevando esto a cabo y
bueno, con las directrices también, evidentemente, de educación. Bernardo Huerga, profesor, muchas gracias por habernos atendido. Que vaya muy bien ese inicio del curso escolar. Por supuesto, le deseamos que con mucha salud para usted y también para todos los alumnos y sus compañeros. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, todavía quedan los Reyes Magos, ¿sí? O sea que todos los alumnos, alumnas estén ahí esperando. Que disfruten también. Nos vemos a la vuelta. De estos próximos días. Gracias, Bernardo. Bueno, esta decisión que acabamos de conocer, recuerden, la vuelta a las aulas con normalidad, sin retrasos, ni tampoco con grupos en casa, ni exámenes virtuales a partir del próximo lunes día 10. Coincide Miguel Vega con que los contagios siguen aumentando en Canarias y en España. Sí, después de 4 días de no actualizar esos datos por parte del Ministerio de Sanidad, recordemos que el último informe se publicó el pasado jueves 30 de diciembre. Después de estos 4 días, el Ministerio de Sanidad ha publicado su informe y en él arroja más de 372.400 nuevos contagios, 168 fallecidos. La incidencia acumulada sigue subiendo y está disparada y ya roza los 2.300 casos por 100.000 habitantes. También misma tendencia sigue la ocupación en las unidades de críticos, que ya roza el 21%. La misma tendencia en la ocupación de camas hospitalarias, que supera el 10%. En cuanto a Canarias, la Consejería de Sanidad ha publicado en su último informe, arroja una notificación de 2.048 nuevos contagios, 7 fallecidos. La incidencia acumulada a 14 días en las islas supera los 1.900 casos por 100.000 habitantes. La ocupación en las unidades de críticos con pacientes COVID está en torno al 17% y la ocupación hospitalaria en las islas está y supera el 9%. Precisamente esos datos, Miguel, el 17% en la UCI y el 9% de ocupación en planta es lo que tenemos que estar pendientes ahora y esperamos que nos sigan creciendo los próximos días. Y en medio de este aumento de contagios y con la confusión de síntomas también en sanidad, se encuentra con la atención primaria colapsada. Por lo tanto, ha lanzado una serie de recomendaciones para quienes sospechen que puedan estar contagiados, Miguel. Sí, lo hace a través de las redes sociales para evitar que todas esas personas que tienen sospecha de estar contagiados acudan a urgencias, a los centros de salud e eviten que se saturen los sistemas sanitarios. Manda 2 recomendaciones para aquellos que deban acudir a urgencias. Solo tienen que acudir a urgencias aquellas personas que presenten fiebre de más de 39 grados, dificultad respiratoria y también dolor torácico. Pide que no acudan a urgencias, no acudan a centros sanitarios todas aquellas personas que tengan una duda de haber sido contacto estrecho con un positivo. También que no reciban llamadas del seguimiento del equipo de rastreo del Gobierno de Canarias, los que se hayan hecho por su cuenta un test de antígenos de las farmacias. También que tengan dudas sobre tener un contacto estrecho en los últimos días y también quieren hacerse una prueba voluntariamente para descartar si tienen o no COVID. Queda claro, y además muchos se preguntan también qué hacer si no pueden acudir al trabajo. El Ministerio de Seguridad y Asuntos Sociales recuerda cuáles son los casos que pueden obtener la baja laboral por COVID. ¿Cuáles son esos casos, Miguel? Sí, el Ministerio de Sanidad lo deja claro. Solo pueden recibir una baja laboral aquellas personas que estén confinadas y que sean infectados o sean contactos estrechos y no hayan sido vacunados. Dicen este Ministerio de Sanidad que será el Servicio Público Sanitario de cada comunidad autónoma quien otorgue esta baja. Pero hemos querido saber cuántas bajas laborales han dado, por ejemplo, en el primer año de esta pandemia, desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021. Aún todavía el Ministerio de Seguridad Social y también de Trabajo sigue cuantificando todas esas bajas laborales que se han dado posteriormente. Durante ese primer año se dieron más de 3,7 millones de bajas laborales por contagio o también haber sido un contacto estrecho y no estar vacunados. Por ejemplo, la cifra en Canarias supera las 81.000 bajas. Pues no solo en Canarias, no solo en España, Omicron ha provocado un tsunami de medidas en todo el mundo ante el aumento de contagios. Dosis de refuerzo, pasaporte vacunal, cierre de comercios incluso fuera de nuestras fronteras, educación telemática. Un comienzo de año marcado otra vez por la pandemia. El Parlamento de Francia paraliza la propuesta del gobierno de implantar el pasaporte vacunal para acceder a restaurantes, cines o transporte público. Una ley para salvar vidas, según el ministro de Sanidad, pero que limita libertades, según decenas de personas que protestaron contra esta medida. Más de 60.000 infecciones notifican la última jornada Italia. La tasa de positividad en el país ha subido un 20% en las últimas semanas.
Reino Unido, con una de las incidencias más altas de Europa, no tomará nuevas medidas. Boris Johnson sigue confiando en la vacunación para proteger a la población, aunque reconoce que la presión hospitalaria aumentará por Omicron. Creo que tenemos que reconocer que la presión sobre nuestros hospitales será considerable en el transcurso de las próximas 2 semanas, porque no hay duda de que Omicron continúa aumentando en todo el país. Y mientras administran la 4ª dosis de recuerdo, en Israel miles de personas esperan en largas colas para hacerse una PCR. El país espera alcanzar récord de infecciones en las próximas semanas ante la expansión de la variante Omicron. Con solo un 40% de la población con pauta completa, en Bolivia desde esta semana se debe presentar el pasaporte vacunal para acceder a comercios y edificios públicos. No vamos a permitir que este tipo de leyes injustas, anticonstitucionales. En Canadá, un grupo de padres ha protestado frente a la escuela por el cierre temporal ante el aumento de contagios en Toronto. Durante las próximas 2 semanas las clases serán presenciales. Además, los aforos en todos los comercios no podrán superar el 50%. Las medidas estarán vigentes al menos 21 días. Bueno, pues ahí veíamos esas protestas en Canadá por la vuelta o no a las clases. Ya saben que en España van a volver a clases normales con el próximo día 10, el próximo lunes. Y a pesar del aumento de casos en Estados Unidos, las escuelas de ciudades como Nueva York han reabierto esta semana. La comunidad educativa ha querido recordar a las familias que las aulas son seguras en materia sanitaria. También han recalcado la importancia de que permanezcan abiertas para la salud física y mental de esos que ven ahí, de los alumnos. Precisamente en Estados Unidos vamos a seguir. En ese país, Omicron ya está en más del 60% de los positivos que se registran a diario, mientras la FDA ha aprobado la dosis de refuerzo para jóvenes de entre 11 y 15 años. Además, se baraja la posibilidad de que las personas asintomáticas puedan presentar un test negativo para evitar esa cuarentena. Sofía Pisani tiene más detalles desde Washington. Los principales funcionarios de salud de Estados Unidos están contemplando la posibilidad de agregar una prueba negativa a los estadounidenses asintomáticos que contraigan el coronavirus. Así lo dijo el domingo el doctor Anthony Fauci, quien es el principal asesor médico de la Casa Blanca. La medida se sumaría a la decisión del pasado 27 de diciembre, en virtud de la cual se requiere el aislamiento de 5 días para los pacientes que no desarrollan síntomas. Después de ese periodo se les pide usar mascarilla los siguientes 5 días después, mientras estén en contacto con otras personas. La llegada de Omicron ha traído un número récord de casos a países de todo el mundo, empañando así las festividades de Año Nuevo en todo el mundo y el planeta. Mientras, la Federación de Alimentos y Medicamentos, mejor conocida por sus siglas FDA, ha dado luz verde para la colocación de la dosis de refuerzo de la vacuna de niños entre 11 a 15 años de edad. Ahora corresponde a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dar su veredicto para que pueda ponerse a disposición. Entre tanto, las autoridades sanitarias continúan recomendando a la población a vacunarse, justo cuando las cifras más recientes indican que hasta la fecha se han vacunado completamente 204 millones de personas, es decir, el 62% de la población. Desde Washington, Sofía Pisani de La Voz de América, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Aparcamos de momento la información sobre el coronavirus y de vuelta a España les contábamos antes que ya tenemos los datos del paro. Durante todo el año pasado se crearon cerca de 780.000 puestos de trabajo en este país, lo que significa que España tiene un 20% menos de desempleo que cuando empezó el año 2021. Aquí en las islas ese porcentaje es incluso mayor. En un año se han reducido los parados en casi un 25%. 66.000 personas consiguieron un puesto de trabajo. Son los mejores datos en décadas. El paro ha bajado, además, en todas las regiones de España. En cualquier caso, en las islas sigue habiendo 202.000 personas desempleadas. Para Pedro Sánchez, estos datos reflejan el avance de la recuperación. Además, el Ejecutivo ha explicado que durante los últimos 2 meses, los trabajadores en situación de ERTE han descendido un 25%. Los sindicatos también muestran su optimismo ante las cifras que hemos visto hoy.
Y ahora mismo podríamos decir, yo creo que el fenómeno de trabajadores inertes es prácticamente residual en nuestro mercado de trabajo. Indudablemente positivos, pero debemos de seguir avanzando para mejorar la calidad del empleo en 2022. Volvemos a tasa de recuperación de empleo y afiliación a la Seguridad Social previos a la pandemia, teniendo en cuenta que ha sido un mes de diciembre donde la sexta ola ha afectado y por lo tanto ha generado cierta ralentización. Bueno, y este dato del paro se une a otros indicadores económicos. Este martes la bolsa española ha abierto al alza y también hemos conocido que en los primeros 11 meses de 2020 España recibió 9 millones de turistas, más que el año anterior. Además, en 2021 se produjo un incremento del 1% de matriculaciones de turismos y todoterrenos con respecto al año anterior, con respecto a 2020. En este sector, los fabricantes, también los vendedores y concesionarios, lamentan que las cifras sigan muy lejos de las registradas en 2019. Además, en el futuro aparecen otros inconvenientes. A la incertidumbre y la crisis económica provocada por la COVID-19 hemos sumado la escasez de producto por la falta de semiconductores y los cuellos de botella en la logística. Los fabricantes estamos trayendo nuevos modelos más eficientes al mercado, pero hay que estimular la demanda y la descarbonización con otras herramientas, como las infraestructuras de recarga de acceso público para los vehículos electrificados y la renovación del parque automovilístico. Y todo esto coincide con el comienzo de las rebajas que podría crear algo más de empleo. En Canarias se espera que esta campaña genere entre un 5 y un 10% más de trabajo del que se registró el año pasado. Como es habitual, las organizaciones de consumidores recuerdan la importancia de realizar compras responsables y también de conservar siempre los tickets para las posibles futuras reclamaciones. Se reduce el precio, pero ni la garantía ni la calidad del producto. Lo que tiene que tener en cuenta el consumidor también es que tiene que tener siempre el producto los dos precios, el anterior a rebajas y el rebajado. Para que sea considerado rebajas, el producto tiene que haber estado al menos 30 días antes en el establecimiento. No valen que lleguen productos nuevos porque pueden ser productos de otras temporadas y no estaríamos hablando de rebajas. Eso sí, el año comienza con subida de precios. La inflación acumulada es alta debido en parte a la luz. A eso habrá que sumarle la subida en algunos impuestos. El año 2022 comienza con algunas subidas de impuestos, además de los carburantes y la factura de la luz. A pesar de que el gobierno ha reducido algunos de los impuestos que se incluyen en las facturas, la luz no va a dejar de subir, lo mismo que los carburantes. Ambos incrementos influirán en la cesta de la compra. Además, la escasez de gas a nivel global también provoca un incremento en la bombona de butano, que comienza el año un 5% más cara. Los precios de los carburantes se notan aún más en las islas no capitalinas. Vamos por €1 y pico, €1,20, €1,40 casi ya. Y esto no puede ser. Nosotros somos tercermundistas. Estamos pagando, tengo yo que ir a Tenerife con mi coche a poner gasolina allá. Además, el precio de la vivienda subirá en torno al 4% debido al encarecimiento de las materias primas. Los coches se incrementarán unos 800 € a causa del aumento del impuesto de matriculación y la subida de los impuestos especiales, en torno al 5,5%, repercutirá en el precio del tabaco y de las bebidas alcohólicas, como el vino y la cerveza. Aunque no todas las subidas serán negativas, también se incrementarán las pensiones un 2,5%, el sueldo de los funcionarios un 2% y el ingreso mínimo vital un 3%. Bueno, hemos hecho un repaso por algunos de los indicadores económicos con los que comienza este año, pero nos preguntamos, ¿son datos esperanzadores? ¿Ven ustedes la botella medio llena o medio vacía? O seguramente todo dependerá de algo tan imprevisible como es la pandemia. Francisco Ramos es economista. Vamos a saludarle para despejar estas dudas. Buenas tardes, Francisco. Bueno, tenemos alguna dificultad con el sonido, probablemente porque esté entrando otra. Ah, sí, ahora la escuchamos perfectamente. Bueno, acabamos de conocer hoy mismo los datos del paro del año anterior, de 2021, con un descenso importante en los parados en ese recorrido de 12 meses. En España ha bajado alrededor del 20%, en Canarias un 24 y pico, casi 75%. ¿Cómo lo valora? A ver, los datos son positivos siempre que baja el paro, pero sobre todo lo importante es que estamos llegando a cifras del año 2019. Por ejemplo, el paro nacional prácticamente estaba en el 13,80 y algo y ya incluso ha bajado un poco a nivel nacional. A nivel de Canarias
seguimos estando por encima del 20%, pero bueno, las empresas están creando empleo a pesar de que el PIB todavía no se ha recuperado a los niveles anteriores, los niveles de trabajo sí, y esto es una buena señal en un país que siempre ha tenido problemas de altas tasas de paro. Tenemos que ponerlo en contexto, como usted dice. Efectivamente, con la pandemia el paro se había disparado en España, también en Canarias. Bueno, ahora bajan los datos, pero sí que es cierto algo que usted yo creo que acaba de decir, que es que este número de empleados que hay ahora mismo en España es ya superior al que teníamos antes de que empezase la pandemia. Eso es algo objetivo, eso es algo positivo. Sí, vamos a ver, la cifra siempre del gobierno era allá por el 2019 llegar a 20 millones de personas, ¿no? En el mercado de trabajo, 20 de personas trabajando, y estamos en 19 y largos, y que significan prácticamente es un 13,80, que es la tasa de paro. En Canarias tenemos 80 y algo mil personas, que son personas que trabajan, pero hay 200.000 personas paradas todavía. Es digamos, un factor a tener en cuenta, pero es verdad que es el sector servicios en Canarias, sobre todo, en el que se han recuperado mejor los niveles de empleo, y eso es una buena noticia, porque incluso estamos recuperando casi las tasas de paro de aquel momento, cuando solo han entrado prácticamente la mitad de turistas. Luego, hay una buena señal, y es que parece que las empresas están confiando en la recuperación. Eso es importante, el optimismo, que siempre influye también. Otro asunto del que tenemos que fijarnos también es en el número de trabajadores con el expediente de regulación temporal de empleo, con ERTE, que también se ha reducido, pero bueno, y seguimos teniendo más de 100.000 personas en esa situación. ¿Qué se espera para ellos durante los próximos meses? Bueno, llegamos a tener muchísimo más, ¿no? Hace un año habían 500 y pico mil más, es decir, casi 600.000. Yo creo que en algunas actividades seguirá habiendo, digamos, esta figura que además ha permitido flexibilizar el mercado de trabajo, pero mientras la pandemia no se cebe en exceso, yo creo que esas cifras no van a aumentar mucho. Y hay noticias de que puede ser que esta Omicron sea una variante menos, digamos, hace mucho menos daño a pesar de que se contagia más, y estemos entrando en otra fase de la pandemia. Al menos yo creo que los agentes económicos están descontando eso, porque el mes de diciembre no ha sido muy bueno, la recuperación podría haber sido mucho mayor, y sin embargo tampoco ha sido un mes nefasto, con lo cual yo creo que las empresas y el consumidor, que ahorró mucho en la época de la pandemia, ahora está dispuesto a gastarlo. Y yo creo que en principio, salvo hecatombe, deberíamos ser optimistas este año. Ese ahorro del consumidor, esperemos que no se lo tenga que gastar todo en cuestiones como la luz, porque hemos visto que la inflación está disparada. ¿Ha llegado ya a su pico la inflación o el pico nunca se alcanza? Bueno, no se sabe exactamente, no podemos ser adivinos, pero sí es verdad que se esperaba que fuera una cosa transitoria, y los mercados todavía, los mercados del futuro siguen viendo que los precios de la energía, del gas y de los demás combustibles no parece que vayan a bajar en el corto plazo. Luego, la inflación es un problema, tenemos ahí una cierta incertidumbre, pero las empresas y los trabajadores están haciendo lo posible de momento para que no haya una segunda ronda, que suben los salarios, que suben los costes, que intentar que esto no pase a los costes y a los productos finales, pero va a ser difícil si se mantiene hasta el verano que viene, y ahí sí que tenemos una pequeña sombra en lo que es la inflación, que ha pasado en diciembre casi a más de un 6%, que esto no se veía desde los años 90. Es uno de los problemas que vienen de la pandemia, de aquella época en que estuvo todo cerrado, entonces las cadenas de suministro se pararon, hay cuellos de botella, y sin embargo la demanda ha crecido, ¿no? Esa norma nunca se rompe, ¿no? Si la demanda crece, si la oferta es la misma o incluso desciende, porque al final los precios suben, porque hemos visto desabastecimiento. En los últimos meses se ha hablado mucho de esto, de esa rotura de los canales, no solo para Canarias, sino también para llegar productos a España. ¿Ese desabastecimiento puede seguir influyendo en la subida de precios? Ahora mismo yo pienso que la logística internacional, lo que eran los costes de transporte, parece que se van a ir moderando. Yo creo que la preocupación, esto siempre es relativo, después me engañan los datos, pero la preocupación ahora está más a factores geopolíticos con el precio del gas y las emisiones de CO2. Por ahí es por donde quizás los costes, la inflación es por donde más daño va a hacer, ¿no? En cuanto a los cuellos de botella, lo que hablábamos de los semiconductores y otros productos que hemos dejado puesto todos los huevos
la cesta de Asia, de que todo el peligro está siempre todo en la misma cesta, ¿no? Y quizás a partir de ahora tengamos que plantearnos tener más proveedores que no solo los chinos, ¿no? Que es un problema, porque después miren lo que ha pasado. Pero los precios de la energía sí que de momento parece ser que va a ser la mayor preocupación. Esa puede ser, precisamente quería preguntarle, ¿cuál va a ser la mayor preocupación económica durante el año 2022? ¿Puede ser esa? En los primeros 6 meses, yo creo que la mayor preocupación es que las materias primas y sobre todo los productos energéticos se resuelvan los problemas que existen, que se pueden resolver, porque el problema del gas tiene que ver también con la oferta, con que Argelia, con que Rusia puedan, digamos, vendernos el gas que nos lo estaban haciendo a través de los gasoductos y que los barcos de Estados Unidos con gas licuado abastezcan el mercado. Si eso se resuelve, puede ser que esta inflación sea transitoria, pero bueno, ya no es coyuntural, como decíamos al principio, ya está insertándose, y ya la inflación subyacente, que es la que quita el precio de la energía y a los alimentos no elaborados, ya esa está subiendo, y ese es el peligro, que al final esta inflación se haga no coyuntural, sino se quede ahí estructuralmente, ¿no? Está en medio del debate precisamente el abastecimiento de energía para España. Yo no sé si económicamente a España le puede interesar esto que se está debatiendo tanto, que sumar al gas natural la energía nuclear como una fuente de energía. Ya digo, ya sabemos cuáles son las ventajas y los inconvenientes, pero económicamente ¿le puede venir bien a España en 2022 tirar del gas, de la energía nuclear? Bueno, vamos a ver, lo que dicen los analistas, es decir, quizás volver a poner nuevas centrales nucleares quizás esté descartado, porque el coste de la energía nuclear y además a los plazos de amortización que tiene podrían estar por encima de 100 megavatios hora. Pero lo que quizás sí debería hacer es no cerrar las que hay, y hay algunas inversiones de reposición para que estén un tiempo más, porque en este periodo de transición hacia que tengamos más renovables, hace falta energía de base. Y si quitamos la nuclear y solo nos fiamos de lo que ocurra con el gas, ya vemos lo que ha ocurrido con el gas. Hay que ser prudentes. Yo soy el primero que creo que hay que ir a lo verde, y la energía nuclear tiene sus peligros, sobre todo almacenamiento, pero en principio no emite CO2. Y en este periodo de transición deberíamos de no descartarla. Nos quedamos con ese mensaje para terminar, y bueno, con todas las reflexiones que hemos hecho antes, esperemos que 2022 nos traiga un año económicamente positivo. A ver si es así. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a hacer ahora una pausa para publicidad y enseguida volvemos con más temas aquí en Atlántico Noticias. No se vayan. Son las 2:06 de la tarde, seguimos en directo en Atlántico Noticias y volvemos a fijarnos en La Palma, donde la imagen ya no es la de un volcán amenazante. El volcán está apagado, aunque la situación sigue considerándose de riesgo en zonas cercanas al cráter. Recuérdelo, en cualquier caso, se intenta retomar la normalidad, y las jornadas vienen marcadas por los trabajos de esas personas que con diferentes ayudas llevan a sus casas todo aquello que sacaron apresuradamente. Recuerden, los meses atrás, son esas familias evacuadas que pudieron irse con sus muebles y que ahora, por suerte, pueden volver, porque ya saben que la orden de retornar no afecta a todos. Impresiona el polideportivo de Tazacorte, ahí lo tienen, donde durante la erupción se almacenaron y custodiaron cientos de pertenencias. De ahí están saliendo estos días. Llega el momento de volver a casa y también de que vuelvan las pertenencias. La inmensa mayoría de los vecinos que tuvieron que abandonar sus hogares apenas tuvieron tiempo de sacar sus cosas. Así han trabajado durante toda la jornada los operarios del Ayuntamiento de Tazacorte para repartir todos esos muebles que han permanecido aquí durante 3 meses. Este pabellón, como otros, ha servido de refugio. Luego ellos, la unidad militar de emergencias, eran los encargados de trasladarlos hasta las casas. Ha sido una jornada de mucho trabajo, pero también feliz. Y así, con un apretón de manos, sellaban con esta vecina esa devolución. ¿Ya lo tienes? No, por lo menos algo. Empezar un poquito a poco ahora. Como ella dice, hora de volver a empezar. Por eso también se continúa trabajando en la medición de gases para que los vecinos que quedan sin regresar a sus casas lo puedan hacer cuanto antes. Vale, nos están dando pequeños niveles de arsénico ahora mismo, ahora acaba de desaparecer el azufre, aún así vamos a tomar una imagen y la mandamos al puesto de mando. Quedan aún muchas cosas por hacer en la isla, pero la más importante es que todos vuelvan a sentir que tienen de nuevo un hogar.
pues la vida en La Palma poco a poco intenta recobrar su normalidad, donde hemos visitado un campamento que ha tenido lugar esta Navidad, un campamento destinado especialmente a la atención psicoeducativa, centrada en los colegios de Todoque, de Los Campitos y de La Laguna, que son localidades directamente afectadas por ese volcán. Allí ha estado nuestra compañera Magali Cáceres. Desde el pasado día 27 se lleva a cabo aquí, en Breña Alta, un campamento navideño que forma parte del proyecto Sonríe La Palma. Se trata de tener entretenidos, divertidos y aprendiendo a los niños del Valle de Aridane. Con nosotros se encuentran tanto Vanessa. Hola Vanessa, muy buenos días. Vanessa forma parte de la Fundación Educo y también nos acompaña Esther de la Fundación Mojo de Caña. Bueno, pues aquí, en este campamento navideño en el que, cuéntenos un poco, ¿cuántos niños hay? ¿Qué están haciendo aquí? Son unos 45 niños y niñas de las zonas más afectadas por el volcán. Lo que queríamos es que durante estos días pues, pudieran vivir unas navidades un poco alejados del volcán, por eso también hemos hecho este campamento de verano en esta zona y que pudieran hacer manualidades, pudieran expresarse, pudieran compartir tiempo juntos, jugando y un poco alejarlos de esa realidad que han vivido tan recientemente, teniendo en cuenta además que son niños y niñas que vienen de un confinamiento, de COVID, de una pandemia, una pospandemia y en nada un volcán. Entonces es necesario que tengan esos espacios en los que puedan relacionarse entre ellos, en los que estén protegidos, en los que jueguen y en los que puedan expresarse libremente. Y lo están consiguiendo de momento, Esther, ¿verdad? Porque como bien nos decía Vanessa, aquí no solo hay que tener en cuenta que se trata de niños que vienen de una experiencia pues traumática, sino que también nos está acompañando la pandemia. Sí, nos está acompañando la pandemia, por eso también tenemos un poquito menos de asistencia, porque los casos están subiendo, pero y además también esto es un respiro para las familias, ¿no? No solo para los niños y las niñas, sino también para las familias, que bueno, de una manera u otra también han sido afectadas y también que sus hijos pues un poco estén ocupados en unas actividades de ocio y tiempo libre, para ellos también es una forma de tener a sus hijos bien atendidos. Están muy tranquilos porque saben que están aquí, como yo decía al principio, entretenidos y aprendiendo además. Son niños a partir de 4 años, como decía. Son de niños de 4 a 12 años, como decíamos, de las zonas más afectadas, del CEIP Todoque, Los Campitos y La Laguna también. Y bueno, son niños que han vivido en primera persona todo lo que ha sucedido, han visto cómo sus escuelas han quedado absolutamente devastadas. En muchos casos, yo diría en 80% son niños y niñas también que han perdido la casa. También son niños y niñas cuyas familias, un tercio más o menos, también han perdido el lugar de trabajo y es muy necesario que puedan alejarse un poquito de esta realidad, reconstruirse ellos emocionalmente y volver un poquito a la normalidad dentro de todo lo que ha pasado en los últimos meses. Porque hablamos los mayores de desconectar, Esther, pero ellos también lo necesitan muchísimo. Ellos también lo necesitan y por lo que decías antes, porque ellos vienen de una pandemia, encerrados en casa, de no tener cole, de repente vuelven al cole, pero de repente explota un volcán, se para otra vez el colegio, nos quedamos encerrados en casa, o no, porque no tienen la casa, pero encima me reubico en hoteles o en otras casas de familiares, y entonces ellos también, y en esta etapa hay que trabajar mucho el tema de las emociones, porque si no lo trabajas, pues una adolescencia, una juventud y una vida adulta con unos traumas de esta catástrofe que estamos viviendo en la isla de La Palma, que al final si no las trabajas pueden llevar a consecuencias muy graves. Bueno, por suerte hay gente como Esther, como Vanessa, muchísimas gracias, como este equipo maravilloso, tanto de Mojo de Caña como de la Fundación Educo, que están haciendo este gesto importantísimo para los más pequeños. Muchísimas gracias por estar ahí. A vosotras. Bueno, pues no me dirán ustedes que no es bonito. Nosotros nos vamos a quedar un poquito más viendo cómo estos niños disfrutan aprendiendo. Gracias, Magali. Bueno, volvemos a abrir una ventana hacia el medio ambiente y también hacia los océanos. Uno de los mejores valores que tiene el archipiélago es la vida marina cerca de las islas. Una de las personas que más ha estudiado esa vida y que mejor la conoce es Natacha Aguilar, bióloga que ha participado en diferentes estudios y documentales. Sucedió hace años, pero lo recuerdo como si fuera ayer. De aquellos enormes animales que emergían para encontrar la muerte en la orilla. Tales como este, ¿cuánto vale una ballena? Es su título, del que hablaremos enseguida, entre otras cosas, en unos minutos con ella. Natacha Llarena es una de las defensoras de los mamíferos marinos, también como indicador de calidad de las aguas de este planeta que tenemos. Entonces es todo un seguimiento de paciencia.
Bueno, vamos a saludar ya a Natacha Aguilar, que es bióloga, ya lo saben, y una de las mayores conocedoras de todo el mundo de cómo son estos cetáceos que tenemos a nuestro alrededor. Además, aquí en Canarias, Natacha, buenas tardes, tenemos una población de cetáceos fantástica y muchos los desconocemos. Sí, es cierto, no hay que cansarse de hablar de ello. Canarias tiene la mayor riqueza de especies de cetáceos de las aguas circundantes y con 30 especies. Esto es muchísimo, es 1/3 de las especies que existen en el mundo. 1/3 de las especies que existen en el mundo de cetáceos están aquí, nadando alrededor de nosotros. Sí, exactamente. Y bueno, estas especies además son una mezcla de aguas profundas, de aguas someras y también especies de hábitos de afinidad por aguas más cálidas y también de aguas más templadas, más frías. Y bueno, y por eso esta mezcla, la distribución de las especies de ballenas se rige también por la distribución de especies de sus presas, de modo que cambia cuando cambia el hábitat y cambia la temperatura del mar. O sea, que están aquí también por el alimento, porque lo encuentran aquí y no lo encuentran tampoco en otros sitios. Sí, bueno, por el alimento seguro, pero también porque encuentran, porque es una zona subtropical y muchas ballenas se dirigen a zonas subtropicales para la cría. Canarias es una de las zonas, de las pocas áreas del Atlántico donde está constatada la presencia reproductora del cachalote durante todo el año y también del calderón, el calderón tropical que llaman, que es esa ballena, no es una ballena, es más como un delfín grande, un ballenato que vive en todo el archipiélago, pero sobre todo en el sur de Tenerife. Y sin embargo, probablemente, aunque todavía no podemos demostrarlo, por efecto del cambio climático, cada vez se ve más en las aguas del Hierro, por ejemplo, que antes su presencia era muy ocasional. Y esto puede ocasionar problemas para otras especies, por ejemplo, los sifios, que son unos ballenatos muy especiales, muy sensibles a impactos humanos y también a competencia con otras especies, encontraban en el Hierro un refugio y ahora siguen allí, pero la presencia de más calderones puede alterar su modo de vida. Precisamente las imágenes de este documental que estábamos viendo, creo que producido también por Televisión Canaria, se centran en las costas de Canarias, se centran en su capacidad, la capacidad que ha tenido usted para conocer mejor a los sifios, porque son uno de los cetáceos más desconocidos. Nadan o bucean a profundidades muy importantes. Una suerte tenerlos aquí en Canarias, pero no sabemos mucho de ellos. Casi todo lo que sabemos es gracias a usted. Bueno, hay un equipo internacional y hay otros sitios del mundo donde se está estudiando, pero Canarias es sin duda uno de los mejores sitios para estudiar sifios del mundo. Y bueno, este documental realmente utiliza las investigaciones que hemos hecho como un vector de unión entre distintos aspectos que afectan a la salud de los océanos y también a la salud de las ballenas. Y es muy bonito porque lanza un mensaje de conservación importante en el que se habla de cómo el Fondo Monetario Internacional declaró a las ballenas como un bien de interés público precisamente por su labor reguladora del cambio climático. Y te habla de cómo la salud de los océanos está muy ligada a la salud del ecosistema en general terrestre y por tanto de la salud humana. Como me chivaron que ustedes me iban a preguntar sobre ballenas y cambio climático, estuve viendo un poco más sobre el cambio climático y he encontrado cosas muy interesantes y es cómo el cambio climático se relaciona con la expansión creciente de zoonosis. Todos sabemos que el COVID es una zoonosis, que significa una transmisión de una enfermedad desde animales no humanos al animal humano. Pues el cambio climático favorece esta zoonosis de diversas maneras. Por tanto, a través de los sifios, a través de los animales marinos, podemos tratar de luchar contra este cambio climático que nos amenaza. Bueno, más bien es que protegiéndolos a ellos, desde luego, ayudamos a la lucha contra el cambio climático, porque ellos, como grandes depredadores y por su papel de fertilizadores del océano, ayudan a regularlo y ayudan a la producción del plancton. Y el plancton absorbe el 40% de los gases invernaderos que nosotros producimos. Pero es que para
salvarlos a ellos es como una pescadilla que se muerde la cola, porque para salvarlos a ellos también tenemos que dejar de aumentar el cambio climático. Y para ello, por ejemplo, subvenciones como las que se están dando ahora para la instalación fotovoltaica en las viviendas son muy importantes, porque Canarias, que fue pionera en energías renovables, ahora se está quedando atrás. Entonces, realmente deberíamos hacer corredores energéticos en todas nuestras carreteras. Se habla de nuevos parques eólicos en el mar. Y bueno, no digo que estén mal, pero viene a volver a ser una expansión del ser humano hacia más territorio. Hemos ocupado la tierra, vamos a ocupar el mar. Cuando lo que deberíamos dirigirnos es a reducir nuestro consumo y a aprovechar el territorio que ya hemos ocupado para producir energía que necesitamos y también construir inteligentemente, ser más modernos, aplicar toda esta tecnología para consumir menos. Pues a ver si nos lo proponemos como, bueno, uno de esos propósitos que se ponen al principio de cada año, estamos a principio de 2022, pues proponernos esto, ser más conscientes del medio ambiente que nos rodea, que tenemos a estos animales marinos viviendo en Canarias como también lo hacemos nosotros, compartimos este hábitat, ellos en el mar, nosotros en la tierra, y esperemos que entre todos podamos contribuir a mejorar esa relación y que ellos estén también contentos de vivir donde están. Natacha Aguilar, bióloga marina, experta mundial en sifios, gracias por haber estado esta tarde con nosotros aquí en Atlántico Noticias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Bueno, fuera de nuestras fronteras, preocupa la situación de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. Se mantiene estable después de ingresar en el hospital por una obstrucción intestinal. Recordamos que tras la puñalada que sufrió en septiembre de 2018, Bolsonaro ha sido sometido ya a 4 cirugías. La última hora la tiene Beatriz Ferrete desde Sao Paulo. Olá, o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde está hospitalizado Jair Bolsonaro, emitiu uma nota e informou que o presidente de Brasil ingressou em la unidade em la madrugada deste lunes, devido a um estado de suboclusão intestinal, que é um bloqueio total do intestino. A nota disse que Bolsonaro se encontra estável em tratamento e será reavaluado para uma possível cirurgia. Todavía no há pronóstico de alta. El presidente publicó una foto en las redes sociales y dijo que empezó a sentirse mal después del almuerzo del domingo y que está con una sonda nasogástrica. Desde el ataque en 2018, Bolsonaro ha sido sometido a 4 cirugías. Desde Brasil, São Paulo, Beatriz Ferrete para Alianza Informativa Latinoamericana. Nos vamos ahora hasta Israel, donde un brote de gripe aviar ha matado a más de 5.000 grullas migratorias, algo que ha llevado a las autoridades a cerrar el acceso de una popular reserva natural y advertir de la escasez de huevos, ya que han tenido que sacrificar a las aves de corral cercanas como medida de precaución. Las autoridades discuten cómo contener el brote y evitar que pase a humanos, algo que hasta ahora no se ha comprobado. Los medios israelíes alertan sobre la posibilidad de que los niños que han visitado la reserva puedan haber tocado alguna de esas grullas afectadas y puedan contribuir a la propagación de la enfermedad. Por impresionante tormenta en Washington, con fuertes nevadas y rachas de viento que obligó a cerrar administraciones públicas, escuelas y cancelar varios vuelos programados en Estados Unidos. Pero, como ven, después de la tormenta llegó la calma, la estampa completamente invernal dio paso a una auténtica, ahí lo están viendo, batalla de bolas de nieve a los pies del Capitolio. En algunas zonas se acumularon más de 30 centímetros de nieve. La alcaldesa de la capital estadounidense confirmó que la inoperatividad del transporte público dejó en tierra a 700.000 personas. Y precisamente las condiciones meteorológicas le hicieron pasar un mal rato a estos australianos que están viendo. Estaban en la costa, a la que afectó la llegada de un ciclón que provocó grandes olas y se llevó incluso al mar ese coche que veían aparcado en un camping. Demasiado cerca a la costa estaba ese coche, como podemos ver. Sus dueños intentaban salvar lo que podían del vehículo. Dicen las autoridades que el ciclón no solo causó grandes olas, sino unas mareas más fuertes de lo normal.
Y para cosas inesperadas y que también tienen que ver con coches, ahí lo están viendo, ahí ha aparecido por las vías del tranvía de Estambul un coche. Si a nosotros nos ha sorprendido, imagínense a esas personas que estaban asistiendo a la escena desde el andén. Dicen las autoridades que el conductor se confundió de recorrido, lógico, y se introdujo en las vías. Eso sí, fue más fácil entrar, ahí lo están viendo, circulando con total normalidad, que salir porque tuvo que actuar una grúa para llevarse el coche de las vías. Y este recorrido por el mundo nos lleva ahora hasta Chile, donde 4 apicultores han sido detenidos por las protestas frente al Palacio Presidencial. Demandaban al gobierno medidas para combatir la sequía que afecta a los cultivos de todo el país. Durante las protestas, 7 policías fueron heridos, pero por picaduras de abeja. Protestan por la sequía y lo hacen usando su propia herramienta de trabajo. Los apicultores chilenos están condenados a perder su medio de vida y reclaman ayuda al Estado. La sequía que existe en la comuna de Colina, se están muriendo las abejas. La abeja tiene una importancia a nivel mundial. Si se murieran las abejas, aquí no habría vida. 60 colmenas de madera con más de 10.000 abejas invadieron las inmediaciones de la sede de la presidencia chilena en el centro de Santiago y obligaron a cortar el tráfico en la zona. Por lo menos mi hija es alérgica y la hace horrible, anda toda picaya. La gente, bueno, viene a hacer las protestas, está en su derecho. Hay que tener cuidado con las picadas de las aves. La protesta se saldó con la detención de 4 personas por desorden público y por poner en riesgo la salud pública. Varios policías tuvieron que ser trasladados a centros de salud por picaduras de abeja. Y los últimos 5 minutos del programa de hoy los vamos a realizar en la Isla del Hierro, la isla natal de la gran artista que nos ha dejado este martes, María Mérida. María Fernández es una gran pérdida para todo el archipiélago y en especial para esa isla. Buenas tardes. Así es, buenas tardes. Hoy todos los serreños, toda la Isla del Hierro está de luto por la pérdida de una de nuestras hijas predilectas, de María Mérida. Precisamente me encuentro aquí en esta calle y no es por casualidad, en esta zona conocida como El Charquete, en la villa de Valverde, porque esta es su calle, la calle María Mérida. Ella empezó muy pequeñita en el mundo de la música, vivió aquí hasta los 5 años, pero tan solo con 12 años consiguió su primer premio musical y llevó la Isla del Hierro a todo el mundo, el nombre del hierro por todo el mundo. Raúl Álamo, muy buenas tardes. Sí, yo creo que sí podríamos definir la personalidad de María Mérida. Llevó la voz del hierro por todo el mundo, además. Se centró en su isla natal, como no podía ser de otra manera, pero fundamentalmente su amplio espectro, su popularidad, yo creo que no hay un artista canario que haya hecho tantas giras internacionales como María Mérida. Raúl, hija predilecta de la Isla del Hierro. Sí, hija predilecta hace ya pues 20 años y antes también dentro del reglamento de honores y distinciones Garoé de Oro, una de los mayores distintivos de la isla. María Mérida se merecía eso y mucho más, porque María fue al final nuestra embajadora durante mucho tiempo y lo va a seguir siendo de lo que es la tradición herreña. María es una personalidad además que yo siempre la he caracterizado por ser una persona humilde, sincera, desprendida y con vocación a enseñar y a transmitir. María, yo creo que uno de los mayores regalos que se le hizo a María en vida fue el traerla ya en su última etapa a la Isla del Hierro, pues para enseñar lo que es el canto y lo que son las danzas tradicionales canarias. Por lo tanto, a María siempre, siempre, gracias. Bueno, todos los herreños, estaba diciendo, estamos de luto. Tú también, no solo como herreño, sino también como amigo, ¿verdad? Me contabas antes alguna anécdota, ¿no?, que habías vivido con ella. Sí, María, incluso te puedo contar, en la última bajada estaba totalmente indispuesta, con unos problemas de tensión, de achaques de la edad, y yo la llamé, digo, María, está la Virgen esperándote. Inmediatamente se vistió y subió a cantarle su plegaria a la Virgen. Bueno, Raúl, te hemos emocionado como emocionados estamos todos los herreños, porque hoy la Isla del Hierro llora a María Mérida, también el Garoé llora hoy a María Mérida, porque como la conocíamos aquí, la voz del Garoé, y seguro por su condición de cristiana que tenía, pues seguramente ahora esté donde esté, pues seguro que le está cantando a su madre amada, a la Virgen de los Reyes que tanto ella quería.
Gracias, María. Desde luego que ha sido una gran pérdida. Un abrazo para toda la Isla del Hierro, en especial para las dos personas que acaban de ver en pantalla, ambas también emocionadas. Bueno, María Mérida tenía 96 años, era Premio Canarias, aparte también de esa calle que estábamos viendo en el Hierro. Tenía una calle en el barrio del Toscal, en Santa Cruz de Tenerife, donde ha fallecido hoy, recordemos, la figura de María Mérida, una grande de la canción, una leyenda de la música aquí en Canarias. Y con ella, con estas imágenes que van a ver de un concierto ofrecido por ella misma, aquí la tienen detrás de mí, en un documental grabado en Alemania, les vamos a dejar por hoy. Ya saben que enseguida llega el Telenoticias 1 con Elena Díez y toda la actualidad de Canarias, de España y del mundo. Nosotros nos vemos otra vez mañana a la 1:30 aquí en Atlántico Noticias. La aurora de un nuevo día, seré Sabina, seré ciprés, seré corona con tus retamas y seré el agua del Garoé. Esta es mi ofrenda.